Elsa miraba por la ventana. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Su corazón latía con fuerza, pero no era por la belleza del atardecer, era por el vacío que había dejado su hijo. Un accidente, un instante, todo se desmoronó. La casa estaba en silencio, pero en su mente resonaban los ecos de risas, juegos y sueños compartidos. ¿Cómo podía una madre sobrellevar un dolor tan profundo? Cada rincón de la casa le recordaba a él. La bicicleta en el pasillo, los dibujos en la nevera, su habitación intacta como un santuario de recuerdos. Elsa se sentía atrapada en un laberinto de emociones. La culpa la consumía. ¿Podría haber hecho algo para evitarlo? Esa pregunta la atormentaba cada día. La vida continuaba para los demás, pero para ella, el tiempo se había detenido. Un día, mientras revisaba viejas fotos, encontró una imagen de su hijo sonriendo. Esa sonrisa, tan pura, tan llena de vida. Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Por qué él y no ella? La injusticia del destino la llenaba de rabia. Decidió salir a caminar, buscando respuestas en el aire fresco de la tarde, pero cada paso la llevaba de regreso a su dolor. Se sentó en un banco del parque, observando a otras madres con sus hijos. La risa de los niños la atravesaba como un cuchillo. ¿Por qué ellos podían ser felices? En ese momento, un niño se acercó a ella. Tenía la misma edad que su hijo. La miró con curiosidad, como si pudiera ver su sufrimiento. Elsa sintió un nudo en el estómago. ¿Era una señal? ¿Un recordatorio de lo que había perdido? La madre del niño apareció, sonriendo. Elsa sintió una punzada de envidia. ¿Cómo podía seguir adelante? La vida continuaba, pero ella se sentía atrapada en un ciclo de dolor. Mientras el sol se ocultaba, una idea oscura comenzó a formarse en su mente. ¿Y si pudiera cambiar las cosas? ¿Y si hubiera una manera de traerlo de vuelta? La desesperación la llevó a un camino peligroso. La noche cayó, y con ella, la oscuridad de sus pensamientos. Elsa se encontró en un cruce de caminos. La vida o la muerte, la esperanza o la desesperación. ¿Qué elegiría? La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar una madre por recuperar a su hijo? Desde su infancia en Chihuahua, Elsa Irma Aguirre Juárez soñaba con brillar en el cine. Las luces, el glamour, la ovación del público. Pero ¿qué precio tuvo que pagar por su fama? Esa pregunta la atormentaba cada noche. La historia de Elsa comienza en un pequeño pueblo, donde las estrellas parecían inalcanzables. Su madre, una mujer fuerte, siempre le decía: Elsa, si quieres algo debes luchar por ello. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Desde pequeña, Elsa se sentía diferente. Su pasión por la actuación la aislaba de los demás niños. Mientras ellos jugaban, ella se encerraba en su habitación, ensayando escenas de películas que nunca había visto. A los 10 años, su vida dio un giro inesperado. Un cazatalentos llegó a su pueblo. Elsa, con su vestido de flores y su cabello desordenado, se presentó ante él. Su corazón latía con fuerza. ¿Podré ser una estrella?, pensó. Pero el cazatalentos no solo buscaba talento, también quería algo más. La primera vez que Elsa sintió el peso de la decisión fue en esa audición. La mirada del cazatalentos la penetraba. Eres especial, le dijo. Pero en su voz había un matiz que la hizo dudar. ¿Qué significaba realmente ser especial? ¿Era su talento suficiente o necesitaba sacrificar algo más? Con el tiempo Elsa se mudó a la Ciudad de México. La vida en la gran ciudad era un torbellino. Las luces brillaban más intensamente, pero también había sombras. La competencia era feroz. Cada audición era una batalla. Cada rechazo, un golpe al corazón. La presión aumentaba. Un día, recibió una llamada que cambiaría su vida. Había conseguido un papel en una película importante. La emoción la invadió, pero también el miedo. ¿Qué tendría que hacer para mantener ese papel? La pregunta la perseguía. Elsa comenzó a notar cambios en su entorno. Las personas que la rodeaban ya no eran amigos, sino competidores. La envidia se respiraba en el aire. Cada sonrisa oculta un cuchillo. La fama tenía un precio. Y ella estaba dispuesta a pagarlo. ¿Pero a qué costo? Las noches se volvieron largas y solitarias. En su mente, una batalla interna se libraba. Por un lado, el deseo de ser reconocida, de ser amada. Por otro, la pérdida de su esencia, de su autenticidad. ¿Era realmente feliz? Las luces del set de filmación iluminaban su rostro, pero su alma se oscurecía. Un día, mientras filmaba una escena intensa, sintió que se desvanecía. La presión era abrumadora. Las expectativas, insoportables. En ese momento se dio cuenta de que había perdido de vista su sueño original. Ya no quería solo brillar, quería ser verdadera, pero ¿cómo regresar a sus raíces? La fama la había transformado. Su imagen en la pantalla era perfecta,
pero su vida personal se desmoronaba. Las relaciones se volvían superficiales, las promesas de amistad se rompían, la soledad se convirtió en su compañera constante. Elsa se enfrentó a un dilema moral. ¿Debía seguir adelante, ignorando el vacío que sentía? ¿O debía arriesgarlo todo por recuperar su autenticidad? La decisión la consumía. Cada día se miraba al espejo y se preguntaba, ¿quién soy realmente? Las luces del cine ya no la deslumbraban. En su mente resonaba una pregunta inquietante. ¿Vale la pena este sacrificio? La fama prometía felicidad, pero la realidad era otra. La lucha interna se intensificaba. Un día decidió hacer una pausa. Se alejó del bullicio de la ciudad, regresó a Chihuahua, a su hogar. Allí, rodeada de la naturaleza, comenzó a reflexionar. Las memorias de su infancia la abrazaban. Recordó sus sueños, su risa, su esencia. En ese momento de introspección, comprendió que la verdadera fama no se medía en premios o aplausos. Se medía en la autenticidad, en ser fiel a uno mismo. Pero, ¿podría renunciar a todo lo que había construido? La respuesta no era sencilla. La lucha entre el deseo de ser famosa y la necesidad de ser auténtica la llevó a un punto de quiebre. La fama era un espejismo, y ella estaba atrapada en él. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar por tu sueño? Elsa sabía que debía tomar una decisión. La vida es corta, y el tiempo no espera. La búsqueda de su verdadera identidad había comenzado, pero el camino hacia la autenticidad estaba lleno de incertidumbres. ¿Tendría el valor de seguirlo? Elsa tenía solo 14 años cuando ganó el concurso de belleza. La multitud aplaudía, pero su corazón latía con fuerza por otra razón. En medio de los flashes de las cámaras, su mente viajaba a un rincón oscuro de su alma. Jorge Negrete, su primer amor, la miraba desde la multitud. Su sonrisa era un faro en la tormenta de emociones que la envolvía. La corona brillaba sobre su cabeza, pero el peso de la decisión que debía tomar la aplastaba. ¿Era realmente feliz? La fama y la belleza parecían un sueño, pero el amor de Jorge era la realidad que anhelaba. En su mente, dos caminos se dibujaban, el de la gloria y el del amor. Ambos eran atractivos, pero solo uno podía ser su destino. Cada día, Elsa se miraba al espejo. La imagen que veía era la de una reina, pero su reflejo le susurraba dudas. ¿Qué significaba ser hermosa si no podía ser ella misma? La presión de ser perfecta la consumía. Las expectativas de los demás se convertían en cadenas que la ataban. La belleza era un regalo, pero también una maldición. Jorge la había amado por quien era, no por su apariencia. Recordaba sus risas compartidas, las promesas de un futuro juntos. Pero ahora, en el centro de atención, sentía que se alejaba de esa esencia. La fama la transformaba, la moldeaba en algo que no reconocía. ¿Era esta la vida que quería? ¿Valía la pena sacrificar su amor por un título? La noche del concurso, mientras se preparaba, su mente se llenó de imágenes. La mirada de Jorge, llena de admiración, se mezclaba con la de los jueces que evaluaban su belleza. ¿Qué pasaría si elegía el amor? ¿Y si Jorge no la aceptaba si no era la reina? La inseguridad la devoraba. La pregunta la atormentaba, ¿podía ser feliz sin la corona? El momento de la decisión se acercaba. Elsa se sentía atrapada en un laberinto emocional. La multitud rugía, pero su corazón solo escuchaba el eco de su propia voz. La presión era abrumadora. La vida de una reina era brillante, pero el amor de Jorge era cálido. ¿Podía tener ambos, o debía elegir uno y renunciar al otro? Mientras subía al escenario, el mundo se desvaneció. Solo existía ella y su dilema. La música sonaba, pero su mente estaba en silencio. La mirada de Jorge la seguía, pero su corazón latía por la incertidumbre. La corona brillaba, pero su amor se desvanecía. ¿Era posible ser feliz en un mundo que valoraba la apariencia sobre el amor? La decisión final llegó. Elsa se sintió como si estuviera en una encrucijada. La multitud la vitoreaba, pero su alma gritaba por Jorge. La imagen de su sonrisa la llenaba de calidez, pero la presión de ser perfecta la mantenía en un estado de ansiedad. ¿Qué haría? ¿Seguiría el camino de la fama o se arriesgaría a perderlo todo por amor? El momento culminante se acercaba. La presentadora anunciaba el nombre de la ganadora. Elsa sintió que el tiempo se detenía. Su corazón latía con fuerza, y en su mente, la pregunta resonaba, ¿qué es lo que realmente quería? La respuesta era clara, pero el miedo la paralizaba. La multitud esperaba, pero su corazón solo deseaba a Jorge. Finalmente, el nombre fue pronunciado. Elsa sintió una mezcla de alegría y tristeza. La corona era suya, pero el amor de Jorge se desvanecía en la distancia. La felicidad era efímera, y el vacío en su pecho se hacía más grande. ¿Había tomado la decisión correcta? La duda la perseguiría por siempre. Mientras sonreía y levantaba la corona, una parte de ella lloraba. La gloria era brillante, pero el amor era profundo.
En ese instante, Elsa comprendió que la verdadera belleza no estaba en la apariencia, sino en la conexión que compartía con Jorge. La vida era un delicado equilibrio entre lo que se espera y lo que se desea, y en su corazón sabía que había perdido algo invaluable. La lucha entre la fama y el amor la marcaría para siempre. Elsa miraba por la ventana de su lujoso apartamento en el centro de la ciudad. Las luces parpadeantes de los edificios la rodeaban, pero su corazón estaba en la oscuridad. A pesar de su éxito en el cine, había un vacío en su interior que ni los aplausos ni los premios podían llenar. La fama era un espejismo, un reflejo distorsionado de lo que realmente deseaba, amor genuino. Cada relación que había tenido se había desmoronado. Recordaba a Marco, el director que la había hecho brillar en la pantalla. Al principio, todo parecía perfecto. Las risas, las cenas elegantes, las promesas de un futuro juntos. Pero pronto, la presión del trabajo y la inseguridad de Marco comenzaron a desgastarlo todo. Las discusiones se volvieron frecuentes. ¿Por qué no puedes ser más como ella?, le gritó una noche, refiriéndose a una actriz más joven. Esa frase la hirió profundamente. ¿Era su éxito una maldición? ¿La había convertido en un monstruo que devoraba el amor? Elsa se sentó en el sofá, sintiendo el peso de sus decisiones. La soledad la abrazaba como una sombra. Se preguntaba si alguna vez podría encontrar a alguien que la amara por quien realmente era, no por su fama. La búsqueda de amor la había llevado a un ciclo interminable de relaciones fallidas. Cada vez que creía haber encontrado a alguien especial, la realidad la golpeaba con fuerza. ¿Era ella la que se sabotearía una vez más? La imagen de su madre apareció en su mente, una mujer fuerte pero marcada por el dolor. Había sacrificado su vida por un amor que nunca llegó. Elsa había prometido no repetir la historia, pero aquí estaba, atrapada en el mismo patrón. La presión de ser perfecta la consumía. En el set, todos la admiraban, pero en su vida personal se sentía como una actriz en un papel que no podía sostener. Un día, mientras caminaba por un parque, vio a una pareja riendo. La felicidad que irradiaban la golpeó como un rayo. Se preguntó si alguna vez podría experimentar eso. La risa se desvaneció en su mente, reemplazada por la angustia. ¿Por qué siempre parecía que el amor se le escapaba de las manos? ¿Era su destino estar sola? Elsa decidió que necesitaba un cambio. Se inscribió en terapia, buscando respuestas. La terapeuta le preguntó sobre su infancia, sobre su relación con su madre. ¿Qué te enseñó sobre el amor?, le preguntó. Elsa se quedó en silencio. Su madre había amado intensamente, pero también había sufrido. ¿Era eso lo que ella había heredado? Un amor que duele, que consume. Las sesiones se convirtieron en un refugio. Cada semana Elsa desnudaba su alma, hablaba de sus miedos, de sus inseguridades. La terapeuta la guiaba, ayudándola a ver patrones que nunca había notado. El amor no debería doler, le decía, pero ¿cómo podía creer eso? Cada vez que se acercaba a alguien, la sombra de su pasado la seguía, susurrándole que no era suficiente. Un día, conoció a David en una gala. Era diferente, su risa era contagiosa y su mirada profunda. Hablaron durante horas y por un momento Elsa sintió que podía abrirse. Pero la voz en su cabeza la detuvo. No te acerques demasiado, te lastimará. La lucha interna era feroz. ¿Podía arriesgarse a amar de nuevo? ¿O este se condenaría a sí misma a una vida de soledad? A medida que pasaban los días, la conexión con David crecía, pero cada vez que él se acercaba, Elsa retrocedía. La culpa y el miedo la mantenían prisionera. ¿Era justo para él? ¿Podría él entender su dolor? La pregunta la atormentaba. La fama, el éxito, todo parecía insignificante al lado de la posibilidad de un amor verdadero. Una noche, mientras miraba las estrellas desde su balcón, se dio cuenta de que no podía seguir huyendo. La vida era demasiado corta para vivir con miedo. Decidió que era hora de enfrentar sus demonios. Si quería ser feliz, debía arriesgarse. ¿Pero podría realmente abrir su corazón? La batalla entre el deseo y el miedo continuaba, y Elsa sabía que el camino hacia el amor no sería fácil. La lucha por encontrar su lugar en el mundo y el amor que tanto anhelaba apenas comenzaba. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podría romper el ciclo del dolor y encontrar la felicidad? La respuesta estaba en sus manos, pero el miedo seguía siendo un adversario formidable. Elsa miraba su reflejo en el espejo. La luz del camerino iluminaba su rostro, pero no podía ver la verdad detrás de esa imagen. Era una estrella, un ícono, pero ¿a qué costo? La presión de la industria la envolvía como una niebla densa. Cada película que estrenaba la acercaba más a la cima, pero también la alejaba de sí misma. Las noches eran largas, la soledad se convertía en su única compañera. Sus amigos, aquellos que alguna vez compartieron risas y sueños, se desvanecían. La fama era un monstruo insaciable. Cada vez que sonreía ante las cámaras, una parte de ella moría. ¿Era realmente feliz?
Esa pregunta la atormentaba. En el set, la tensión era palpable. Los productores exigían más, siempre más. Elsa necesita ser perfecta, le decían. Pero ¿qué significaba ser perfecta? Se sentía atrapada en un papel que no había elegido. La presión la empujaba al límite. Cada toma era un recordatorio de su fragilidad. La mirada de los demás la juzgaba, la evaluaba. ¿Era suficiente? ¿Podía seguir adelante? Las relaciones personales se desmoronaban. Su pareja, un actor en ascenso, la miraba con admiración, pero también con resentimiento. No puedo competir con tu fama, le decía en voz baja. Elsa sentía el peso de su éxito aplastándola. Era egoísta por querer brillar, la culpa la consumía. Sabía que su carrera estaba en la cima, pero su vida personal se desmoronaba. Un día, después de un rodaje agotador, se encontró sola en su departamento. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana. Se sentó en el suelo, rodeada de premios y reconocimientos. Pero, ¿qué significaban realmente? Eran solo objetos, trofeos vacíos que no llenaban el vacío en su corazón. La soledad la abrazaba con fuerza. Se preguntó si alguna vez podría volver a ser la chica que soñaba con ser actriz sin perderse a sí misma en el camino. La presión aumentaba. Las redes sociales la bombardeaban con críticas y elogios. Elsa, eres la mejor, decían algunos. Ya no eres auténtica, decían otros. La dualidad la desgastaba. ¿A quién debía escuchar? La voz de su corazón se ahogaba en el ruido. La lucha interna se intensificaba. ¿Debía sacrificar su esencia por el éxito? ¿Era eso lo que realmente quería? Una noche, mientras revisaba su guión, se encontró con una escena que la hizo temblar. Era un momento de vulnerabilidad, un reflejo de su propia vida. La protagonista se enfrentaba a una decisión: seguir el camino del éxito o arriesgarlo todo por amor. Elsa sintió que esa escena la atravesaba. ¿Podría ella hacer lo mismo? ¿Podría renunciar a la fama por algo más significativo? La angustia la invadió. Se dio cuenta de que había perdido el control. La industria la había moldeado, pero ella no quería ser un producto, quería ser una artista, una mujer con voz propia. Pero ¿cómo escapar de las garras de la fama? La pregunta la atormentaba. La lucha entre su deseo de ser auténtica y la presión de ser un ícono la mantenía despierta por las noches. Decidió que necesitaba un cambio, un giro radical. ¿Pero qué implicaría eso? ¿Dejar todo atrás? La idea la asustaba. La incertidumbre era aterradora. Sin embargo, la posibilidad de recuperar su vida la llenaba de esperanza. ¿Podría encontrar un equilibrio? ¿Podría ser fiel a sí misma y aún así brillar en la industria? La noche se volvió más oscura. Elsa sintió que el peso del mundo estaba sobre sus hombros. La lucha interna se intensificaba. La presión de ser perfecta la estaba consumiendo. Pero en medio de la tormenta, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. Sabía que debía enfrentarse a sus demonios. La batalla por su alma apenas comenzaba. ¿Podría encontrar la fuerza para luchar por lo que realmente quería? La respuesta estaba en su corazón, pero el camino hacia ella sería largo y doloroso. Elsa se sienta en la esterilla. El aire es pesado. La luz del sol se filtra a través de las ventanas, creando patrones en el suelo. Cada rayo parece tocar su piel, pero no la calienta. Su corazón está helado. La pérdida de su hijo la ha dejado vacía, como un recipiente roto. Cierra los ojos y respira hondo. Inhala paz, exhala dolor. Pero el dolor siempre regresa. ¿Puede el yoga realmente sanar un corazón roto? Esa pregunta la atormenta. Cada postura es un intento de encontrar equilibrio, pero su mente es un torbellino. Recuerda la risa de su hijo, su voz, su energía. Todo se ha desvanecido. En la clase, la instructora habla sobre la aceptación. Deja ir lo que no puedes controlar, dice. Pero Elsa no puede. La culpa la consume. ¿Podría haber hecho algo diferente? ¿Podría haberlo salvado? La meditación se convierte en un campo de batalla. Cada vez que intenta encontrar la calma, su mente la arrastra de nuevo a la tragedia. La esterilla se siente como un refugio, pero también como una prisión. Se esfuerza por concentrarse en su respiración, pero el eco de su risa resuena en su mente. La imagen de su hijo corriendo en el parque la persigue. ¿Por qué él y no ella? La injusticia de la vida la hiere más que cualquier golpe físico. Mientras se mueve a través de las posturas, siente que su cuerpo se libera, pero su corazón sigue encadenado. El instructor le dice que se enfoque en el presente. El pasado no se puede cambiar, repite. Pero Elsa no puede dejar de pensar en lo que pudo haber sido. La vida que soñó para su hijo se ha desvanecido. En su mente se enfrenta a un dilema. ¿Es egoísta querer seguir adelante? ¿Es un acto de traición olvidar? La meditación se convierte en un espejo que refleja su dolor. Cada vez que intenta dejar ir, siente que está traicionando la memoria de su hijo. La lucha interna es desgarradora.
Las lágrimas comienzan a brotar. Se siente vulnerable, expuesta. La esterilla ya no es un refugio, sino un lugar donde se enfrenta a su verdad. La verdad de que su hijo ya no está. La verdad de que debe seguir adelante pero no sabe cómo. La clase termina, pero Elsa se queda sentada. La sala se vacía, pero ella no puede moverse. La soledad la envuelve. Se siente atrapada en un ciclo de dolor y culpa. La meditación no ha traído la paz que anhelaba. En cambio, ha desenterrado más preguntas. ¿Es posible sanar sin olvidar? ¿Puede el amor de una madre sobrevivir a la muerte de su hijo? La idea de seguir adelante la aterra. La vida sin él parece vacía, sin sentido. Pero, ¿qué pasaría si se aferra a su dolor? ¿Se convertirá en un fantasma que la persigue? Elsa se levanta lentamente. La esterilla se siente fría bajo sus pies. Da un paso hacia la salida, pero su corazón se siente pesado. La lucha no ha terminado. La meditación ha abierto viejas heridas, pero también ha sembrado una semilla de esperanza. Quizás, solo quizás, el camino hacia la sanación comienza con la aceptación. Mientras camina hacia la puerta, una nueva pregunta surge en su mente. ¿Puede el amor perdurar más allá de la muerte? La respuesta no es clara, pero siente que debe intentarlo. La vida sigue, aunque ella no lo desee. Fuera, el mundo sigue girando. La gente ríe, los niños juegan. Elsa observa, sintiendo una mezcla de tristeza y anhelo. La vida continúa, pero su corazón sigue roto. Sin embargo, en su interior, una chispa de determinación comienza a encenderse. Quizás el yoga y la meditación no son la solución mágica que esperaba, pero son un paso hacia la aceptación, un paso hacia la posibilidad de sanar. La lucha es real, pero también lo es la esperanza. Elsa respira hondo una vez más. Esta vez siente un ligero cambio. La carga no ha desaparecido, pero ha comenzado a transformarse. La lucha interna sigue, pero ahora hay un destello de luz en la oscuridad. Quizás, solo quizás, el camino hacia la sanación no sea tan solitario como pensaba. La vida de Elsa Aguirre es un viaje a través de la adversidad. Desde pequeña, enfrentó desafíos que la marcarían para siempre. Su historia no es solo un relato de sufrimiento, sino un testimonio de resiliencia y amor. Pero ¿qué sucede cuando el amor se convierte en una carga? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por aquellos que amamos? Elsa creció en un barrio donde la esperanza parecía escasa. Las calles estaban llenas de sueños rotos y promesas incumplidas. Sin embargo, ella siempre miró hacia adelante. Su madre, una mujer fuerte, le enseñó que la vida es una lucha constante. Nunca te rindas, le decía. Pero ¿qué pasa cuando el peso de esa lucha se vuelve insoportable? A medida que Elsa crecía, se dio cuenta de que su madre, a pesar de su fortaleza, también cargaba con sus propios demonios. La presión de ser la única fuente de ingresos en la familia la llevó a tomar decisiones difíciles. Elsa observaba, impotente, cómo su madre se desgastaba. La pregunta que la atormentaba era: ¿es suficiente el amor para salvar a alguien de sí mismo? Un día, su madre sufrió un colapso. Elsa, con solo 17 años, se vio obligada a asumir el rol de cuidadora. La responsabilidad la abrumaba. Se sentía atrapada entre el deber y su deseo de vivir su propia vida. La lucha interna era feroz. ¿Debía sacrificar sus sueños por el bienestar de su madre, o este era egoísta por querer ser feliz? Mientras cuidaba de su madre, Elsa comenzó a perderse a sí misma. Sus amigos la llamaban, pero ella siempre tenía una excusa. Las fiestas, los estudios, todo quedó en segundo plano. La vida se convirtió en una rutina monótona de cuidados y sacrificios. La pregunta seguía resonando en su mente: ¿qué pasa si el amor no es suficiente? Una noche, mientras su madre dormía, Elsa salió a caminar. La luna brillaba intensamente, iluminando su camino. En ese momento sintió una mezcla de libertad y culpa. Se preguntó si alguna vez podría ser feliz sin traicionar a su madre. La lucha entre el amor y la necesidad de ser libre la consumía. ¿Era posible amar a alguien y al mismo tiempo desear escapar? Elsa decidió que necesitaba respuestas. Comenzó a buscar ayuda. Se unió a un grupo de apoyo donde conoció a otras personas con historias similares. Allí, escuchó relatos de sacrificios y decisiones difíciles. Cada historia resonaba en su corazón. Comprendió que no estaba sola en su lucha. Pero, ¿podría encontrar la fuerza para cambiar su propia narrativa? Con el tiempo, Elsa se dio cuenta de que el amor no siempre significa sacrificio. Aprendió que cuidar de su madre no significaba renunciar a sus sueños. La clave estaba en encontrar un equilibrio. La vida no era blanco o negro.
Había matices. La pregunta que antes la atormentaba comenzó a transformarse. ¿Cómo puedo amar y al mismo tiempo ser fiel a mí misma? Un día decidió hablar con su madre. Con el corazón en la mano, le explicó cómo se sentía. Para su sorpresa, su madre la escuchó. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Siempre quise que fueras feliz, confesó. Ese momento fue un punto de inflexión. Elsa comprendió que el amor verdadero no es posesivo, es liberador. A partir de ese día, ambas comenzaron a trabajar juntas. Elsa se inscribió en la universidad y su madre comenzó a asistir a terapia. La relación se transformó, aprendieron a apoyarse mutuamente, a compartir sus cargas. La vida no se volvió perfecta, pero se llenó de esperanza. Elsa descubrió que la resiliencia no solo se trata de soportar el dolor, sino de encontrar la fuerza para cambiar. Su historia es un recordatorio de que, a veces, el amor más profundo se encuentra en la libertad de ser uno mismo. La vida de Elsa Aguirre es un testimonio de que, aunque el camino sea difícil, siempre hay luz al final del túnel. Hoy, Elsa mira hacia atrás y sonríe. Ha aprendido que el amor no es una carga, sino un regalo. Y aunque la vida sigue presentando desafíos, ahora sabe que tiene el poder de enfrentarlos. La pregunta que antes la atormentaba ha encontrado respuesta. El amor es suficiente siempre y cuando no olvidemos amarnos a nosotros mismos primero.